está aquí preparada la siguiente manualidad. Rubén va a hacer un espantapájaros para, bueno, pues por ejemplo para el Belén, algo que ya hemos hecho unas cuantas cosas estas semanas navideñas. Se tarda aproximadamente unos 15-20 minutos en hacer la manualidad y es muy sencilla. Hola, pues como os ha dicho Iván, vamos a hacer una miniatura decorativa, otra miniatura además. Va a ser de un espantapájaros y lo podemos utilizar pues para decorar, como os ha dicho, el Belén y complementarlo con el huerto de coliflores que hicimos en la manualidad anterior. O también le podemos dar otro uso, que es ponerlo en las macetas que tengamos por casa a modo decorativo, o para darle su uso original, que sería el de ahuyentar y espantar a los pájaros que vienen a comerse las semillas, porque a lo mejor también pues en vuestras casas pues plantáis rábanos o lechuguillas o lo que sea en vuestras terrazas y balcones, y pues bueno, pues se puede probar a ver si funciona esta miniatura. Y pues como veis, estos son los materiales que vamos a usar: un palito para hacer el eje, la estructura principal, unas ramitas unas ramitas secas que las hemos cogido de un jardín, de un parque, y vamos a utilizar también las partes estas que son como las florecillas, pues para hacer los pelos, un poco de tela de lino para hacer la vestimenta del espantapájaros. Puede ser también otro tipo de tela, pues una camisa vieja que tengáis, un pantalón vaquero, lo que queráis. Un poco de plastilina para hacer la cara y pues algún complemento más. Y luego pues también un poco de goma eva para hacer, por ejemplo, el sombrerillo de paja del espantapájaros. Y bueno, pues las tijeras, la cola de contacto obviamente, y un marcador permanente con el que pondremos el rostro a nuestro espantapájaros. Y ya pues con estos materiales pues os vamos a mostrar cómo hacer la manualidad, que es muy sencilla.
Pues ya tenemos nuestro espantapájaros terminado, veis que es muy sencillito. Tenemos que esperar a que se seque bien la cola de contacto, también lo podéis hacer con silicona caliente, utilizando la pistola termofusible y secará mucho antes, será todo mucho más rápido. Bueno, pues esto lo podéis pintar también la tela esta de lino, hemos puesto las pajitas estas secas haciendo de brazos, le hemos pegado unos botones de plastilina, el sombrero muy llamativo, una cara sonriente hecha de plastilina y bueno, pues tenemos que esperar a que se seque, como os hemos dicho, y ya pues lo podéis colocar en vuestro nacimiento, en las macetas, lo podéis hacer con distintas telas, colores, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es muy sencillito y ya veis el resultado, pues muy chulo. Una miniatura pues muy, muy fácil de hacer y podéis decorar un montón de cosas con esto. Bueno, como podéis ver es muy sencilla de hacer y perfecta para poner en cualquier tiesto o cualquier cultivo hidropónico que tengáis en vuestra casa. Muchas gracias por ver la manualidad. En chupaelfrasco.com tenéis todas las instrucciones y todos los materiales que necesitáis para hacer esta manualidad. Gracias. Gracias.